Buenas noches, que Dios te bendiga, qué bueno poder estar comenzando una nueva reunión a través de las redes, a través de la radio también, y qué bueno que estemos preparando nuestro corazón para poder disfrutar de este hermoso tiempo que viviremos en este día tan especial que Dios ha preparado. Quisiera compartirte un verso de la palabra del Señor que se encuentra en Efesios capítulo 2, verso 4, dice la palabra: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Me gustaba allí el verso 4, dice: Dios es rico en misericordia. Él nos amó. Nosotros éramos pecadores, pero un día Él envió a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y ese es el motivo principal por el cual hoy podemos adorar a Dios, por el cual podemos hoy cantar, por el cual podemos adorar su nombre, porque Él nos salvó de la muerte. Él salvó nuestras vidas. Estábamos muertos, pero dice, nos dio vida, y esa vida es vida abundante, vida eterna. Y qué bueno que en este tiempo, en esta reunión, vos puedas adorar el nombre del Señor, glorificarla ahí en tu corazón, en tu familia, podamos levantar un altar de adoración y podamos cantarle a Él, escuchar su palabra, pero también adorarle, porque Él nos ha dado vida, y ese es motivo suficiente para poder juntos celebrar su nombre y darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por este día que has preparado. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos vivir juntos, Señor, dando comienzo a esta reunión, Señor. Queremos poner todo en tus manos para que seas tú obrando. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor, porque nos has dado la vida, nos has dado la salvación, Señor. Y ese es motivo a cada uno de nosotros para poder adorarte, Señor. Allí donde estamos, Señor, en nuestros hogares, que haya libertad para adorar tu nombre. Que con todo nuestro ser podamos adorarte a ti, Señor. Tomarnos este tiempo para disfrutar de tu presencia, Señor. Bendito Dios, gracias te damos por esta nueva oportunidad que nos das. No queremos perdernos nada de lo que tú has preparado para este día, Señor. Abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para escucharte, para poder estar atentos a lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, y todo lo dejamos en tus manos y creemos, Señor, en que tú estarás obrando de manera especial en esta reunión. Gracias, Jesús. Amén y amén. Eres tú la esperanza que anhelé tener.
Quiero que brilles en mí, que todo el mundo pueda ver que tu amor es siempre fiel, que tu amor es real. Bendiciones para todos. Queremos contarles que en este tiempo de aislamiento, de cuarentena que estamos viviendo, igual seguimos aprendiendo con los niños de escuela bíblica Jesús crece en mí, de distintas formas, diferente a lo que veníamos aprendiendo antes, pero igualmente estamos llegando a cada uno de ellos enseñándoles la palabra. Este mes le propusimos a los niños y a sus familias un desafío que se llama Desafío Maratón, en el cual se tienen que aprender uno o varios versículos de memoria y a través de un video grabándose para poder mostrarlos entre todos. Queremos invitarlo a que juntos los podamos disfrutar. Proverbio 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuera anciano no se apartará de él. Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 46:1. Es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. De manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, mi Dios, serás inconfiado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. San Juan 3, del 16 al 17. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Romanos 8:15-16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:35 dice: ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulaciones, angustia, persecuciones, hambre, desnudez, peligro o espada. El 37 dice: antes en todo esto somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por eso estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Oh Señor, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, el que sostiene mi cabeza en alto. Salmos 3, del 1 al 3. Tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús crece en mí. Dios nos salvó por su gracia cuando creímos. Nosotros no tenemos ningún mérito en esto, sino que la gracia es un regalo de Dios. Efesios 2:8. Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me aman, los que me buscan me encuentran. Salmo 9, verso 1. Te alabaré, Jehová, con todo mi corazón. Contaré tu maravilla. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae,
y todo lo que hace prosperará. Salmos 1, verso 1 al 3. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Salmo 119, 103. Esto nos dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel a nuestro paladar. Honra a tu padre y a tu madre. La palabra de Dios dice en Salmo 32, 8: Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. En ti fijaré mis ojos. Las palabras de Dios son todas puras. Dios es el escudo de quien nacional confía. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Salmo 4.8. El Salmo 119, 162 dice: Me alegro en tu palabra como alguien que encuentra un gran tesoro. Primera de Corintios 13:8. El amor nunca se apaga. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Gálatas 1:15. Aún antes de que yo naciera, Dios me eligió, me llamó por su gracia maravillosa. Amén. Dejen que los niños vengan hacia mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Mateo 19, versículo 14. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. La palabra de Dios dice en Romanos 8:16: No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu, la adopción por el cual clamamos el Abba Padre. El Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nada imposible para Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23, 1. Queremos felicitar a cada familia que se han sumado y animamos a que puedan seguir memorizando la palabra de Dios, más allá de que esté en un teléfono, en una computadora. Lo más importante es que podamos tener la palabra de Dios guardada en nuestros corazones. Que el Señor te bendiga. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar. Dios irá
menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dios te bendiga. Estamos compartiendo una vez más un nuevo servicio a través de las redes sociales. Quiero invitarte que juntos podamos ir a la palabra de Dios. Libro de Jueces, capítulo 2, verso 8 en adelante, nos dice el texto: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en la heredad de Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Quiero compartir en esta noche, tomar unos minutos, como hoy pudiste ver a lo largo de la reunión. Los niños participando, aprendiendo, memorizando la palabra de Dios, la importancia que tiene de considerar y tener presente el legado que le estamos dejando a las generaciones que vienen. Uno habla de las generaciones futuras, pero ellos ya hoy, esas generaciones están tomando parte en el servicio, toman parte en la predicación, toman parte en la evangelización y damos gracias por ellos. Nos podemos preguntar qué es lo que nos han dejado.
nuestros padres, aquellos que nos antecedieron, nuestros mayores, ¿qué es lo que hemos heredado de ellos? Aquellos que nacieron en un hogar cristiano tienen la dicha de haber recibido el ejemplo de una vida de sus padres que giraba en torno alrededor del Señor. Un ámbito donde han podido congregar, amistades que tenían temor de Dios y cuántas otras cosas podemos haber heredado. Aquellos que tal vez nacieron, tuvieron la dicha de nacer en un hogar donde sus padres eran temerosos de Dios. Pero para otros la realidad fue totalmente distinta. Muchos han venido de hogares donde el ejemplo de sus padres no fue quizás el más indicado. Padres ausentes, mamás también ausentes, se han criado con algún familiar, muchos se han criado literalmente en la calle, aprendiendo mucho más de sus amigos del barrio que de lo que podían llegar a aprender de sus hogares. Ahora, cual fuere sea tu situación, una vez que estamos en el Señor, la palabra de Dios nos alienta a que podamos invertir tiempo, a que podamos preparar lo que hemos de dejarle a aquellas generaciones que vienen. ¿Y cómo preparar ese legado? Lo primero que podemos prestar atención es el desarrollar una relación correcta con el Señor. Que cada uno de nosotros pueda desarrollar una relación genuina, una relación sincera con Dios. Lo estamos conociendo al Señor, cada día le conocemos más y disfrutamos de sus bendiciones. Lo vemos obrar en nuestras vidas. Ahora, todo esto también lo estamos preparando para que nuestros hijos o los nietos de aquellos que ya son abuelos también puedan gustar y disfrutar de lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuando miramos aquí el texto que citamos hoy, luego de la muerte de Josué, luego de la muerte de esos mayores que conquistaron la tierra de Canaán, dice el texto que leíamos, relata algo muy triste, ¿no? Entramos en un momento oscuro de Israel a través del libro de Jueces, donde dice, se levanta una generación que no conocía al Señor ni nada de lo que Dios había hecho por ellos. Ahora, ¿somos como Josué nosotros? Cuando miramos el capítulo 24 del libro de Josué, allí en el verso 15, Josué, allí una de sus últimas y más recordadas y emblemáticas frases que lo han hecho tan popular a Josué, allí él insta al pueblo, ustedes tienen que buscar a quién servir, no pueden estar sin estar sirviendo a alguien. Escojan a quién van a servir, pero él allí hace una proclama delante de todo el pueblo. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Está esa actitud en nuestro corazón, está tomada esa decisión en nuestra vida y partiendo de esa decisión hacer todo el trabajo que esto conlleva, porque no es simplemente una palabra que podemos decir con nuestros labios, hay una actitud que se cultiva, que se desarrolla en el día a día. Estamos dispuestos a invertir este tiempo para que nosotros y nuestra casa sirva al Señor. Esto también es parte del preparativo, del legado que hemos de dejar a las generaciones que nosotros estamos allí partiendo, pasándoles la antorcha, pasándoles el legado. Es para nosotros y esas decisiones también afectan, y esto tenemos que ser plenamente conscientes. Las decisiones que hoy tomamos también afectan a nuestras familias. No es una simple cuestión de que es problema mío y esto me compete a mí y a nadie más y es problema mío. Para aquellos que somos padres, para aquellos que son abuelos, aquellos que tienen personas de menor edad ahí en el entorno, no debemos olvidar que somos de influencia para todos aquellos que nos rodean. Cuando Pablo escribe en la carta a los Corintios, en la segunda carta, allí en el capítulo 12, Pablo le dice a la iglesia en Corinto, yo no quiero serles gravosos a ustedes, no les pido que ustedes me sostengan, no pido que ustedes hagan el esfuerzo por mí. Y hay una oración allí en una de sus cartas, el verso 14, la parte B de este verso, Pablo dice allí, porque no atesorarán los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Y cuál es el tesoro que preparamos como padres? Lo primero que preparamos es el ejemplo de una vida de devoción al Señor.
Preparamos el ejemplo de una fe no fingida, como la que tenía la madre de Timoteo, la abuela de Timoteo. Allí ese ejemplo de una fe genuina, una fe puesta en Cristo Jesús, una fe que va más allá de las circunstancias que puedan rodearnos. Ese fue el ejemplo que Timoteo recibió. Lo podemos leer en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 5. Pablo destaca este atributo que había en Timoteo. Dice, esa fe no fingida que estuvo en tu mamá, que estuvo en tu abuela. Podemos ver un claro ejemplo, cómo fue pasando de una generación a otra el ejemplo de una vida de fe sin fingimientos, una fe no actuada, una fe libre de hipocresía, una fe libre de máscaras, una fe donde lo que se decía, lo que se creía era lo que se vivía. Para muchos la fe se ha vuelto una actuación, donde en el corazón se cree algo, pero con las acciones se vive una vida totalmente distinta a lo que se dice creer. Y tenemos que ser conscientes que aquellos que nos rodean, aquellos que vienen tras nuestros pasos, las generaciones que vienen, ven nuestro ejemplo. Por eso cuán importante es dejarles un ejemplo de una fe no fingida. Cuando hablamos de preparar nuestro legado, dijimos lo primero es desarrollar una correcta relación con el Señor. Pero lo segundo que yo tengo que tener presente, y por esto la importancia de abrirle paso a aquellos que vienen, es que tenemos que reconocer que no siempre estaremos aquí. Si el Señor lo permite, partiremos con Él, o Él vendrá antes de que partamos de esta tierra. Pero tenemos que prepararnos con esa seguridad de que puede que partamos y que hemos dejado para aquellos que vienen detrás de nosotros. Miramos en el texto y podemos ver en el verso 8, dice, pero murió Josué. Y si preguntamos allí en Israel, ¿quién hubiese querido que Josué continuara? Todos, un líder, un hombre de Dios como lo era Josué. Sin embargo, el texto nos dice, pero murió Josué, llegó al fin de sus días, y vaya que había vivido mucho, 110 años, cuántas conquistas, cuántas batallas peleadas, cuántas victorias alcanzadas de parte del Señor. Allí Dios usando la vida de Josué, primero al lado de Moisés, luego allí guiando a todo Israel a la conquista de la tierra prometida. Pero todo llegó a un fin y Josué tuvo que partir. De la misma manera tenemos que prepararnos cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿cómo seremos recordados el día que nos toque partir? El día que ya no estemos, ¿cómo nos recordarán las generaciones que vienen? Hay un ejemplo muy hermoso que quiero compartirte en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Allí se nos habla de una mujer llamada Dorcas. Dice el verso 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio a toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Una mujer, Tabita, conocida como Dorcas, y ella, dice el texto, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Cómo fue recordada esta mujer? Vemos allí que esta mujer parte, enferma y muere.
pero quedó un recuerdo en aquellos que la habían conocido. Una mujer generosa, una mujer que abundaba en limosna, en ofrenda, que colaboraba, que daba al que no tiene. Proverbios 19, verso 17, dice el texto: a Dios le presta el que le da al pobre. Y el Señor no dejará pasar por alto esto, sino que será recompensado, le será devuelto. Vemos allí que alguien, cuando actúa de esta manera, la bendición de Dios viene sobre su vida. Ahora, qué hermoso el recuerdo que quedó de esta mujer en aquellos que la llegaron a conocer en vida. Esta mujer ha muerto y allí la estaban velando y mandan a llamar a Pedro. Pero lo interesante es que cuando llegó, aquí hay un detalle muy hermoso. Dice, le rodearon, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando ella estaba con ellas. Vemos el ejemplo que quedó, el testimonio que esta mujer había dejado, cómo había impactado a todas aquellas viudas que trajeron las túnicas, los vestidos, todo lo que esta mujer hacía en sus buenas obras. Qué lindo ser recordado como fue recordada esta mujer. Bastaron horas nomás para darnos cuenta lo que ella había sembrado en otros, qué legado había dejado. Y allí Dios obró un milagro y esta mujer vuelve a la vida. Pero en ese lapso podemos ver el testimonio, la fe, cómo fue recordada esta mujer. Es una realidad que los años van a ir pasando y pareciera que el tiempo pasa cada vez más rápido. Que cada vez nos queda menos tiempo de lo que nosotros pensamos. Por eso la palabra de Dios nos insta allí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, nos dice que debemos aprovechar bien. Miren con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El insensato no comprende, no entiende qué es lo que Dios quiere para su vida y no aprovecha bien el tiempo. Todo lo contrario, malgasta su tiempo, lo pierde. Pero la palabra de Dios nos dice que en estos días que no son días buenos, son días malos, tenemos que aprovechar bien el tiempo. ¿Cuántas veces hemos leído la palabra velad en oración? Una traducción, escuchaba en estos días, de esa palabra velad es ser disciplinados en la oración. Y tal vez nos falte esto en este tiempo, para aprovechar mejor el tiempo, adquirir ciertas disciplinas. La disciplina de la oración, la disciplina del estudio, de la alimentación que obtenemos a través de la palabra de Dios. La disciplina de ofrendar, la disciplina de la generosidad, la disciplina de evangelizar y de predicar, de hablar de Jesucristo a las personas. Velad en estos tiempos, velad en oración, ser disciplinados. Ahora, qué hermoso, porque la disciplina te va a ayudar, nos va a ayudar a no malgastar nuestro tiempo. La palabra nos dice, mira con diligencia cómo andas. No como el necio que no le importa, que no considera, sino como alguien sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuántas veces se ha malinterpretado el aprovechar mal el tiempo o bien el tiempo? Y creemos que aprovechar bien el tiempo es hacer trabajos excesivos. Y nada más lejano de la verdad que esto. Basta con ir a la palabra de Dios y ver el ejemplo de Marta y María. Allí Jesús visita este hogar. Y Marta pensaba que la manera de aprovechar el tiempo era estar haciendo algo. Pero María se dio cuenta que aprovechar bien el tiempo, cuando Jesús estaba en ese lugar, era postrarse a sus pies para oír todo lo que Jesús tenía para decir. A los pies del Señor también hay un aprovechamiento del tiempo. Y vaya que lo aprovechamos.
Jesús mismo allí confirma esta decisión que María toma y allí exclama: Marta, tú estás afanada y turbada con muchos quehaceres, pero una cosa era necesario, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Qué hermoso aprovechamiento del tiempo vemos en esta mujer. Pablo insta a esto: los días son malos, no pierdas el tiempo. No seas insensato, sino entendido de cuál es la voluntad del Señor. ¿Por qué hablamos de aprovechar bien el tiempo? Porque sabemos que es corto el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra. El Señor le ha fijado límites a nuestra habitación. Y a menos que el Señor decida venir antes que nos toque partir, cada uno de nosotros hemos de partir de esta tierra. Ahora bien, hemos aprovechado bien el tiempo, hemos invertido lo suficiente para dejar nuestro legado a las generaciones que vienen. Si no nos abocamos a esta tarea, nos puede ocurrir lo que sucedió con la generación que vino luego de Josué. Se levantó una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Y por qué hago énfasis en esto y comparto? Si no aprovechamos bien el tiempo en sembrar en nuestros hijos, sembrar en las generaciones que vienen, puede ocurrir esto. Porque para ellos había un mandamiento claro, establecido, lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Allí dice la palabra de Dios a partir del verso 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y comienza allí el capítulo 6, el gran mandamiento. Pero podemos ver que ese mandamiento, ¿en qué consistía? Los padres le enseñaban a los hijos a sus hijos, y así de generación en generación, de generación en generación. Esa transmisión de quién era Dios para ellos. Jehová el Señor uno es, y a Él adorarás. A Él le rendirás todo tu ser, a Él rendirás toda tu vida, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas lo amarás al Señor. Este mandamiento tenía que ser traspasado de generación a generación. ¿Qué sucedió con la muerte de Josué? Se levanta una generación que no conocía. Indudablemente algo falló, algo faltó en aquella generación, pues la que se levantó ya no conocía al Señor. Y por no conocer al Señor, verso 11 del libro de Josué, capítulo 2, dice después los hijos de Israel: ya esta es la generación que no conoce al Señor. Hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Es una historia que la veremos a lo largo de toda la historia de este pueblo, una historia repetida, una historia donde había algún rey luego, cuando le tocó tener rey a Israel, y luego cuando se divide el reino, tanto Judá como Israel, vemos que había reyes que hacían lo bueno delante del Señor y traían toda la nación en pos del Señor. Pero se levantaba un rey que no temía a Dios, y nuevamente la idolatría ganaba terreno en toda la nación. Una historia que
se repitió una y otra vez, y Dios enviaba a los profetas para allí hablarles y llamarlos al arrepentimiento, pero ellos endurecían el corazón y Dios trataba con ellos por el amor que les tiene, trataba con disciplina con ellos, permitía que vayan cautivos, pero no querían aprender. Una y otra vez es una historia que la veremos repetirse en muchas oportunidades. Ahora, qué triste cuando la generación que viene, la generación que se levanta, la generación que va tomando allí el lugar de preeminencia, es una generación que pareciera que es más inteligente, pareciera, y lo trasladamos a nuestros tiempos, que está más tecnificada, que es más refinada, que es más próspera, pero tiene un problema serio. Abandona la fe en Jesús y se vuelve tras los ídolos que ha levantado en su corazón. Por eso te hablo de que la historia se repite a lo largo de los tiempos. Pareciera que la generación que viene es mucho mejor. Hoy lo podemos ver y vemos en nuestros hijos cuántas cosas alcanzan nuestros hijos que cuando nosotros teníamos la misma edad de ellos, siquiera lo imaginábamos. Mis hijos me preguntan: papá, ¿con qué jugabas vos cuando eras chico? ¿Qué hacías cuando eras chico? Y hoy hablar de lo que uno hacía cuando era pequeño, cuando uno tenía 8, 9, 10 años, pareciera que es algo de valor prehistórico, simplemente queda como un relato, una pieza de museo pareciera, de exposición de lo que se hacía cuando éramos chicos. Hoy los pequeños están allí con la tecnología hoy y para muchas cosas ha sido de mucha utilidad, pero para otras ha desviado el corazón, ha apagado la fe de Cristo Jesús, la fe en el Señor en el corazón de los niños. Ahora, ¿cuánto tenemos que recapacitar y aprender y valorar y trabajar para dejar un correcto legado a las generaciones que vienen? ¿En qué consiste lo que hemos de dejarles? Muchos trabajan con la idea de dejarle una casa a sus hijos. Otros trabajan por dejarle un buen pasar, libre de preocupaciones. Y no está mal que lo hagas, pero el punto es que si solamente trabajas para esto, te va a acontecer el ejemplo que Jesús relata en los evangelios, de aquel hombre que había tenido una abundante cosecha y dijo: mis graneros son pequeños, voy a derribarlos y a construir graneros más grandes para poner toda la cosecha, porque he trabajado sobre esto. Pero allí viene una reprensión sobre aquel hombre necio: hoy vienen a pedir tu alma, y lo que has hecho, ¿para quién quedará? Aquel había descuidado lo que tenía que haber prestado atención y le dio más atención a lo que quizás tenía que haber ocupado o estado en un segundo, un tercer plano. Ahora, hay valores, hay riquezas, hay tesoros que tenemos que preparar para darle a nuestros hijos. El primero de ellos, como el ejemplo que le deja la madre de Timoteo, una fe genuina, una fe no fingida. La generación que viene tiene que conocer el carácter de Dios, cómo es Dios. Aquella generación que sucedió a Josué no conocía a Dios, ni cómo era, ni lo que había hecho Dios por ellos. Y sabes que allí en el libro de Jueces nos dice que Dios permitió de alguna manera que algunas naciones no fueran esparcidas de la tierra de la promesa. Esto lo dice el capítulo 3. Y dice allí: estas son las naciones que dejó Dios para. Y cuando la Biblia entra para, nos está dando a entender que por algo Dios lo permite. Y dice el texto: para probar con ellas a Israel en todos aquellos y a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán.
A ver, vamos a tratar de traducirlo. Dios permite que queden ciertas naciones allí en las tierras cercanas a donde vivía Israel, que iban a ser naciones que iban a venir de tiempo en tiempo para hostigarlos. Entre ellos estaban los filisteos, estaban los madianitas. Ahora Dios permite que ellos queden, dice, para enseñarles, para que no pierdan el conocimiento, primero, de quién era Dios y lo que Dios había hecho con ellos, pero segundo, para que también se acostumbren de que tenían que pelear, de que tenían que esforzarse, de que tenían que trabajar, de que tenían que velar y ser disciplinados. Hoy las generaciones que nos suceden, vemos y no se valora cuántos han subestimado el legado de los mayores. Cuántos han subestimado y aún deshonrado las canas, la experiencia que hay sobre los lomos de aquellos que son mayores. Y se ha tenido un poco la experiencia. Se ha tenido un poco las vivencias, se ha tenido un poco y sobremanera cuando miramos las vivencias en el Señor. Buscamos nuevas experiencias y queremos conocer a Dios a través de las experiencias. Queremos conocer a Dios, conocer sus atributos a través de lo sensorial, a través de los sentidos. Cuando Dios se revela por medio de su palabra. Y Él allí, Él se deja ver para que tú y yo lo podamos conocer. Queremos conocer que Dios es santo cantando una canción. Cuando la palabra de Dios nos muestra que Dios es santo. Y lo podemos conocer y de una manera mucho más profunda. Y así podría citar tantos atributos de Dios. Hoy pareciera tener más valor lo que experimentamos personalmente. Si siento o no siento, toda la cuestión que tiene que ver con lo que perciben nuestras emociones. Pero se descuida el querer conocerle. Y hubo oportunidades donde el pueblo pereció, y no porque no sentía, sino porque desconocía. El pueblo perece por falta de conocimiento. Cuán importante es transmitir esto. ¿Cómo es Dios? ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué le agrada? ¿Qué ama? ¿Qué no le agrada a Dios? Cuando hay una generación que no conoce a Dios, por cuanto no le conoce, lo que le ofrezcan le va a parecer bueno. Es importante que dejemos un claro perfil bíblico de cómo es el carácter de Dios, de a qué cosas Dios considera pecado y qué cosas no. Hoy pareciera ser aceptado porque si a todos les gusta, si el mundo dice vamos en esta dirección, pareciera que la voz del pueblo es la voz de Dios, pero se desconoce el perfil bíblico, se desconocen los principios bíblicos que rigen la vida cristiana. ¿Cuánto tenemos que trabajar en este sentido? Se ha olvidado en que Dios es soberano, Él está por encima de todas las cosas, de que Dios es fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Él es santo, apartado de todo mal, de todo pecado. Él es amor. Él está lleno de gracia y derrama su gracia para con nosotros, aún sin ser merecedores. Él está lleno de misericordia. La Biblia lo describe, Padre de toda consolación, Dios de misericordia. Él es justo. No tendrá por inocente al culpable, ni por culpable al inocente. En Él no hay variación, no hay sombra. Él no dice una cosa y luego se contradice. Todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce. Él es omnipresente. Atributos que lo definen al Señor. Así es como se revela Dios en las Escrituras. Lo conocemos de esta manera. Lo conocen nuestros hijos, nos conocen, las generaciones que vienen lo conocen de esta manera. Pues si no lo conocen, allí tenemos un trabajo arduo por delante.
Hemos llegado al final de esta reunión, pero queremos darles algunos anuncios muy importantes. Pueden seguirnos a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en el canal de YouTube. Nos van a encontrar como Iglesia Alfaro Carlos Casares. Ahí van a poder encontrar todo el material que vamos subiendo de las reuniones y van a poder disfrutarlo y también compartirlo con aquellos que estén necesitando. También nos pueden escuchar a través de la radio FM 106.5 y hay programación en vivo durante la semana, por la mañana, de lunes a viernes, así que los esperamos para que puedan también compartir y ser parte de este tiempo. Y aquí les vamos a dejar un teléfono al que ustedes se pueden contactar con nosotros, dejarnos una petición, un comentario, o tal vez allí estarse comunicando con nosotros y a la brevedad nos pondremos en contacto para poder estar atendiendo a cada una de sus necesidades. También les queremos contar que estamos viviendo un tiempo hermoso porque hemos vuelto a congregar de forma presencial en diferentes turnos, así que si alguno de ustedes quiere compartir y ser parte de este tiempo, también les vamos a dejar un teléfono para que ustedes se puedan comunicar con una de nuestras hermanas y ella va a estar asesorándoles y viendo en cuál de los servicios que estamos viviendo pueden estar ustedes accediendo, llegando con su familia y será un tiempo hermoso que queremos que ustedes también sean partes en este tiempo. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, tengan una semana más que bendecida y volvemos a reencontrarnos en un próximo encuentro. Dios les bendiga.